fondo con Eduardo Torreblanca. Me da mucho gusto estar con ustedes y con un grupo de especialistas tratando un tema que resulta fundamental para el presente y futuro de este país. Nos ha azotado, como a muchos otros países del mundo, prácticamente todos los países del mundo, una emergencia sanitaria que entre sus principales consecuencias ha dejado muerte, desolación, un trastorno económico muy importante que se manifiesta fundamentalmente en una concentración o un aumento importante de la pobreza. Y no hay manera más eficiente de luchar en contra de la pobreza y pobreza extrema que con el trabajo, generando trabajo y generando trabajo bien remunerado. Ese es un reto fundamental, no solamente para México, para muchos otros países en el mundo. De la manera en que cumplamos ese reto, podamos responder ese reto, será la manera en que esta población pueda tener esperanza de vida y calidad de vida en los siguientes años. Así es que me da mucho gusto, primero que nada, agradecerle a usted que esté aquí presente, pero también el que nos acompañen especialistas en este tema tan fundamental como es el asunto del trabajo en nuestro país. Muchas gracias a Mauricio Ramírez Grajeda, profesor de Economía del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros, se lo apreciamos mucho. Muchas gracias, Eduardo. Bueno. Muchas gracias. Armando Leñero Yaca, quien es director de Retribuye y presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. Muchas gracias, Armando, por estar con nosotros. Bien, muchas gracias. Ahí que te encargamos el audio. Y a un excelente amigo, un periodista connotado, un gran maestro, pero sobre todo un excelente ser humano, mi querido Rodolfo Guzmán, conocido en el argot periodístico del crítico como el gran Negro Guzmán, dicho con todo respeto y cariño, ¿no? Porque ahora ya no se puede decir negro porque todo el mundo se te echa encima. Pero bueno, pues, querido Rodolfo, gusto en estar contigo. Eduardo, el gusto es mío y la gratitud es nuestra por la invitación. Un saludo muy cariñoso a Mauricio, a Armando Leñero y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues el asunto está complicado. Dice un dicho mexicano que ya éramos muchos cuando parió la abuela, o sea, ya teníamos un problema de falta de trabajo en el país cuando nos llega la pandemia, una pandemia que curiosamente señalan analistas internacionales, regularmente las guerras y las pandemias ayudaban a que se aminorara la brecha entre los más ricos y los más pobres. Esta pandemia ha sido distinta, esta ha acusado esa tendencia a la inequidad existente entre los ricos, las comunidades y los países y las sociedades y los grupos de los ricos, y la cantidad importante de pobres y pobres extremos ha crecido en todo el mundo. México no ha sido la excepción. Yo primero, como un diagnóstico, diría qué tanto nos ha afectado esta emergencia sanitaria en el terreno del trabajo, Mauricio. Mire, Eduardo, a raíz de la pandemia que pues, padeció todo el mundo el año pasado, lo que encontramos es que la economía de México cayó un poco más de 8.5%, o sea, fue una caída tremenda. De hecho, ha sido la caída económica más importante que se ha observado desde 1932. Ahora bien, si nosotros hacemos caso a los pronósticos de crecimiento económico para 2021 y 2022, no va a ser suficiente para recuperarnos y tener el PIB que teníamos en 2018, es decir, el PIB que dejó Peña Nieto. Entonces todavía nos falta este año y el siguiente, y tal vez un pedacito del próximo año, del año 2023, para que podamos recuperarnos. En otras palabras, lo que observamos es que los primeros 4 años de esta administración del presidente López Obrador ha sido de crecimiento o habrá sido de crecimiento cero. Ese es el golpe que tenemos. Por el otro lado, también lo que hemos observado es que hay pues una inflación creciente que no se ve, al menos en el corto plazo, que se reduzca. Esto se va a reflejar en altas tasas de interés. Si de por sí ya están altas en términos internacionales, es decir, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, son cercanas a cero, pero en México están alrededor del 4 o 5%. Entonces, lo que vamos a ver con este incremento en la inflación es que vamos a ver tasas más altas, que es un golpe muy duro para la inversión y para el consumo.
Este es, digamos, el diagnóstico de la pandemia, del daño que causó la pandemia, y obviamente pues eso puedes inferir graves daños para el empleo. Pues bien lo señalas, y también valdría la pena mencionar que la Acción Ciudadana frente a la pobreza también acaba de dar a conocer un semáforo en donde los datos son contundentes. 125 millones, Rodolfo, 125 millones de mexicanos, 75 millones de mexicanos y mexicanas en posibilidad de trabajar, 50 millones de mexicanos o mexicanas con la suerte de tener trabajo, pero de ellos solamente 9 millones estiman ustedes, reúnen las características necesarias para hablar de un empleo con calidad, es decir, correctamente articulado en términos legales, que exista un contrato, que tenga yo el registro del Seguro Social, que cuente con prestación. O sea, es grave que existan 9 millones, pero es más grave que el resto, casi poco más de 41 millones de empleos estén en terrenos endebles, Rodolfo. Sí, efectivamente, Eduardo, ese es el problema mayor. Decía bien el maestro Ramírez que la situación es grave y que la pandemia ha afectado terriblemente y ha venido a agravar más la situación. Pero quizá valga la pena insistir en que esta situación ya de por sí era muy grave, como fue el dicho que tú empleaste que me gustó mucho. De que ya éramos muchos cuando parió la abuela. Algo así. En realidad el problema era ya muy serio antes de la pandemia y ahora lo que hace la pandemia justamente es evidenciar esta situación de gravedad. Los datos que tú mencionaste es el resultado del análisis que se hizo en Acción Ciudadana frente a la pobreza con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y el Empleo que levanta INEGI y que cada 3 meses nos ofrece los resultados. De ese análisis se deduce que en efecto solamente 9 millones, y eso digamos que son cifras que nosotros redondeamos, es un poquito menos todavía, solamente 9 millones de mexicanos que trabajan tienen lo que la Constitución mexicana considera trabajo digno. La Constitución establece en el artículo 123 una serie de elementos, de características que debe tener el trabajo para ser considerado trabajo digno. Y una parte es el salario que debe ser suficiente para el trabajador y para el mantenimiento de su familia, para la educación de sus hijos. Y la otra parte son las prestaciones sociales, de manera particular, de manera muy señalada, la seguridad social. Y desafortunadamente ahí tenemos un porcentaje altísimo, la mayor parte del país, por eso nos preocupa, el semáforo está en rojo, porque la mayor parte de los trabajadores mexicanos trabajan en condiciones de precariedad, no tienen salario suficiente, no tienen seguridad social, sus contratos no son estables, no tienen sindicatos tampoco que los defiendan. Y luego tenemos otra parte, una población bastante alta que ni siquiera tiene acceso al empleo. No está garantizado para ellos el derecho al empleo. Viven en el desempleo y un porcentaje más todavía alto, sobre todo de mujeres jóvenes, que es muy preocupante, que están ocupadas, es decir, no tienen empleo remunerado, pero sí están ocupadas en el hogar, haciendo cuidados o cuidando o haciendo labores domésticas. Bien. Esto es muy grave. Hay una cantidad enorme de mujeres, 8 millones de mujeres que no tienen ningún ingreso propio. Este es un primer panorama, Lalo, sí. Es gravísimo, gravísimo, porque esta emergencia sanitaria obligó a muchas mujeres a dejar el trabajo y recluirse en casa a trabajar doble. O sea, a cuidar al abuelo o a la abuela que cayeron enfermos, o para que no cayeran enfermos, al esposo, con el riesgo de que el esposo llegara contagiado, a los niños y tratar de apoyar a los niños a sus labores escolares en casa, en fin, se le duplicó el trabajo y se le eliminó el ingreso. Y fíjate que a mí me gustaría que Armando nos explicara,
Hay un instrumento del que nos va a hablar un poco más adelante Mauricio Ramírez, que es maravilloso, que es políticas públicas. O sea, si algo tiene el gobierno en las manos son políticas públicas. Para que las piezas y las cosas sucedan, se llaman, que a veces este gobierno me da la impresión de que ignora que tiene políticas públicas y que tiene en sus manos la rectoría económica para poder hacer que las cosas sucedan, Armando, y no ha hecho uso de las políticas públicas y de estrategias públicas para recuperar el empleo formal con la idea de que sea también tan o mejor remunerado de lo que teníamos antes de la pandemia. Armando. Sí, mira. Este tema es realmente preocupante, que de las políticas públicas o de los instrumentos públicos que el gobierno podía haber echado mano, los ha echado para atrás. Primero, toda esta crisis del empleo se genera antes de la pandemia. Más o menos en el sexenio de Peña Nieto crecíamos entre 700 y 800 mil empleos formales al año. En el 2019, en el primer año de gobierno, el país creció solamente 342 mil empleos nuevos, es decir, menos de la mitad. ¿A qué se debe esto? Bueno, por un lado, la caída del PIB, que tuvo un descenso, y por otro lado, se debe a la cancelación del aeropuerto, que eso genera incertidumbre, no genera confianza en las políticas generales, que las reglas se cambian a cada rato, y esto tuvo una generación muy baja de empleos. Llega la pandemia, y aquí había muchas políticas públicas que utilizaron la mayoría de los países, que es transferir recursos a las empresas para poder sostener el empleo formal. Y en México había un instrumento que era la PEA, que es el PAE, que es el Programa de Apoyo al Empleo, que precisamente funcionaba y fue creado en 2009, en el tiempo de Calderón, precisamente para apoyar al empleo en épocas de crisis, dando becas para no sacar a las personas del empleo formal. Y esto pues, se echó para atrás y no se hizo pues, ningún aporte. Estados Unidos invirtió más o menos el 15% del Producto Interno Bruto en este concepto y México solamente el 0.6%. Y los apoyos que dio el gobierno fue para dar más apoyo a la informalidad. El problema de estos apoyos es que no generan riqueza ni disminuyen pobreza, sino todo lo contrario, generan más pobreza. Tan es así que en los 3 años del gobierno se han incrementado 14.6 de nuevos pobres. Por lo tanto, esas políticas públicas que se debieron haber implementado, que lo han implementado la mayoría de los países miembros de la OCDE en América Latina, pues no se implementó en México. Por ejemplo, los apoyos fiscales sobre todo a los microempresarios. El 70% del empleo lo producen las MIPYMES. Y entonces esto era muy importante hacerlo. Y México es el país peor calificado de apoyo al empleo en América Latina durante el 2020. Bien. Creo que tenemos que ir me confirman, tenemos que ir a una pausa, pero planteo la pregunta, Mauricio. Después de la pausa regresaremos contigo, Mauricio, para que nos expliques cómo podemos entender el que el gobierno federal, conociendo que existen estrategias de política pública, no haya implementado algunas, sobre todo el padre de la secretaria del Trabajo lo sabe de recontramemoria, con los ojos cerrados y durmiendo te recetas las posibilidades de estímulo a la creación de empleo formal. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender que el gobierno haya hecho subejercicio de esa potestad? Si les parece bien, estimados televidentes y sobre todo participantes en esta mesa de análisis, hacemos una pausa y regresamos con la respuesta. Dejamos planteada esa duda. ¿Por qué subejerció esa potestad, esa capacidad del gobierno, Mauricio? ¿Cómo podemos entenderlo? Mira, Eduardo, en primer lugar, lo que tenemos que digamos, aclararle a la gente es que antes de la pandemia había un vicio de origen.
y era que el gobierno, o sea, el gobierno federal tenía un problema estructural que era la falta de recaudación. Entonces, cuando López Obrador llega al poder, tenía las curules, digamos, necesarias en la Cámara de Diputados para poder hacer o llevar a cabo una reforma fiscal, para que pudiera hacerse de más recursos. La recaudación en México es muy baja. Entonces, eso le iba a permitir hacer un uso pues, de una política, de políticas públicas de gasto expansivo, es decir, de hacer infraestructura, de gastar más en escuelas, de gastar más en promoción del empleo, en fin. Entonces, ese problema ya venía de origen porque no se hizo esa reforma fiscal pudiéndola haber hecho. Y ese es, digamos, el problema número uno que tiene México, el problema número uno económico. ¿Por qué? Porque en el futuro va a haber muchos compromisos, sobre todo con deuda del gobierno y con pensiones. Pero más allá de eso, no se hizo, pero el gobierno enfocó todas sus baterías a proyectos que no tienen ningún sentido. Un caso es el de la refinería de Dos Bocas. Entonces hay que mencionar que en países como Noruega, el 30% de los automóviles son eléctricos. Hay que mencionar que en California, dentro de menos de 20 años, incluso las casas no van a tomar electricidad de la calle y no se van a vender automóviles de combustión interna. Hay que mencionar que en España, en el 2035, ya no va a haber venta de automóviles de combustión interna. Entonces, este es un gasto pues, completamente irracional, el de esta refinería. Como mencionaba bien Armando, también la señal que mandó la cancelación del aeropuerto, en términos de inversión y en términos de la perspectiva que tiene el presidente del futuro, pues también fue una señal muy negativa. La cancelación de la cervecera en la frontera, en Mexicali, también fue una señal muy negativa. Entonces, eso lo que ha hecho es que digamos, el gobierno no tiene recursos y además ha inhibido de una manera, digamos, el mismo gobierno se ha autoinfligido una herida que es la de no promover el empleo. Ahora, claramente, si tú pones una lista de países que han apoyado al empleo, México está entre los últimos lugares. O sea, estamos a la altura de países africanos, con todo el respeto para esos países que tienen un nivel de desarrollo mucho menor al de México. ¿Y por qué fue? Pues porque tenemos una arquitectura institucional que ha permitido que una sola persona, que es el presidente de la República, pues decida los destinos de miles de millones de pesos, que son nuestros impuestos, y decida los destinos pues, de muchas personas que lo que querían era un apoyo. Nada más voy a acabar mi comentario con un dato. El secretario de Hacienda dijo que si nos hubiéramos endeudado y hubiéramos apoyado a las empresas como lo hicieron los europeos, México hubiera tenido que pagar 350,000 millones de pesos en intereses, cosa que es completamente falsa. ¿Por qué? Porque México paga 500,000 millones de pesos en intereses cada año. Entonces no pudo haber aumentado en casi 70% el pago en intereses cuando solamente se estaba pidiendo un endeudamiento, digamos, muy limitado al que se tiene actualmente. Entonces, México se pudo haber endeudado a tasas bajas y pudo haber apoyado directamente a las empresas de la manera equivalente en que otros países también apoyaron a sus empresas. Pero no se hizo y hay un daño que en muchos casos es irreversible en términos de pobreza, en términos de precariedad del empleo y en términos de pues, falta de confianza para poder para invertir y para crear empresas. Rodolfo, eso implica un costo en la caída del empleo. Tiene un costo para la economía y para el futuro del país. Por supuesto, tiene un costo muy importante porque pues no podemos esperar crecimiento con un mercado interno tan pequeño. El maestro Ramírez ponía el dedo en el renglón de una manera muy importante, la falta de recaudación fiscal. Si tenemos tan pocos empleos bien formales, es decir, que no están cubriendo impuestos, la recaudación va a ser baja. No es lo deseable que la recaudación principal del Estado provenga de los trabajadores, pero sí se ha calculado que si se formalizara el empleo, estaríamos obteniendo de 1 a 2 puntos adicionales del Producto Interno Bruto. Pero las raíces vienen desde mucho antes, las raíces estructurales del deterioro laboral vienen desde mucho antes. Hay dos vertientes fundamentales. Una es el ingreso tan bajo que tienen, los salarios tan bajos,
que son insuficientes para adquirir 2 canastas básicas y sostener una familia. Hay que recordar que desde 1982 el salario se frenó y perdió 70% de su poder adquisitivo. A lo largo de estos años, desde 1980 para acá. La recuperación del poder adquisitivo del salario apenas se inició hace 2 años, lleva 2 años de un aumento salarial importante en el caso de los salarios mínimos. La otra causa es la informalidad. Ahí el problema es la seguridad social. El 99% de quienes trabajan por su cuenta carecen de seguridad social en México. Estamos hablando de 11.9 millones de personas, casi 12 millones. Y luego 4 de cada 10 personas carecen de seguridad, que trabajan, pero también 4 de cada 10 que tienen empleo y no tienen seguridad social, no están afiliadas pues a ninguno y ellos son 14.2 millones de personas. Estamos hablando ahí de un universo de más de 25 millones de personas que están en esta situación. ¿Cuál es la raíz de esto? Yo creo que nosotros pensamos que es el modelo de seguridad social que eligió México, y eso fue hace muchísimos años. Hay 2 modelos de seguridad social, el alemán y el británico, y nosotros escogimos uno distinto, uno tripartita. Escogimos que la seguridad social esté a cargo de los patrones. Eso encarece la creación de empleo, encarece la generación de empleo. El acceso a la salud es un derecho, como es un derecho el trabajo, pero en México están asociados. Hay un cordón umbilical que ata el derecho a la salud con las prestaciones laborales. Nosotros estamos proponiendo, entre otro conjunto de puntos de políticas públicas, precisamente, hacer esa separación. La manera de hacer universal el acceso al derecho a la salud es volviéndolo justamente, eliminando esa dependencia. Así lo haces universal y quitas los incentivos a la informalidad. Claro. Pero hay otro conjunto de puntos. Uno de ellos precisamente se inicia con los aumentos salariales. Uh-huh. Se requiere también la creación, está en el Senado, en puerta, una propuesta para crear un sistema nacional de cuidados. ¿Qué tienen que ver los cuidados con esto que estamos proponiendo? Pues que las mujeres se nos están quedando en su casa, la mayor parte, una cantidad muy importante, porque están, se les atribuye este rol en la familia de cuidar a la familia o de hacer los trabajos del hogar. Un sistema nacional de cuidados eficiente, cuidados para los niños, cuidados para los adultos, cuidados para las personas con discapacidad, permitirá que más mujeres se incorporen al trabajo o hagan de su tiempo libre lo que ellas dispongan. Ya. Así vemos nosotros esta parte. Déjame conocer la posición de Armando, porque me parece más o menos claro que el actual gobierno no le gusta caminar sobre terrenos disruptivos, innovadores, como que es demasiado conservador en el sentido, Armando, y por eso no toma decisiones que pudieran implicar el tomar políticas que no se han hecho antes. Sí, es correcto. Además, hay hay algunos prejuicios conforme al empleo que tiene este actual gobierno, que es muy parecido a las políticas de los 70, ¿no? Muy proteccionista y muy apoyados en el patrón, y no en un conjunto de cosas. Por ejemplo, decía a Rodolfo, pues el ingreso se ha ido incrementando porque ahora el salario mínimo crece más de lo que crece la inflación, que eso ha sido muy bueno, pero no soluciona el problema, porque de las 36 millones de personas que tienen un empleo personal subordinado, solamente 23 tienen un programa de seguridad social. Y 13, que era muy parecida a la cifra que daba Rodolfo, 12, 13, son los que están en la informalidad. El ingreso promedio, producto del trabajo en México, es de 4,000 pesos mensuales.
no alcanza para una canasta básica. Es por eso que tenemos pues tenemos más pobreza. Estamos ahora por 56 millones de pobres, que se incrementó más o menos en 14 millones en estos 3 años. Y por otro lado, el salario promedio en el Seguro Social es de 13,000. Por lo tanto, el promedio del Seguro Social es más alto, pero beneficia solamente a los formales. Pero tenemos 13 millones de informales. Además, como comenta Eduardo, tenemos el total de ocupados de los 55, 36 tienen un empleo personal subordinado, 12 millones aproximadamente trabajan por cuenta propia, que no tienen ningún programa de seguridad social. Otros 6 millones son los empleadores, son ocupados, pero que tampoco tienen un programa de seguridad social. Hay empleadores muy ricos, pero hay empleadores muy pobres. Y por el otro lado hay las personas que tienen un ingreso, que tienen un trabajo, pero que no reciben ingresos. Entonces, toda la suma de estos 55 menos los 36, que son como 25, pues no están en la seguridad social por no tener empleo personal subordinado. Y de los que tienen, solamente 23. Y sí, el gobierno no ha solucionado esto. Y como también decía Rodolfo, el empleo formal es caro, es muy alto el costo. Por cada peso que paga un trabajador, 35 centavos en promedio es para prestaciones sociales y seguridad social, y impuestos sobre nóminas. Y ahora va a incrementar a partir del 2023 en 9 puntos con cargo al patrón, ¿no? Y no al gobierno. Al gobierno le va a incrementar a aquellos que les tienen que garantizar un salario mínimo, pero no es suficiente. Y entonces, ¿qué está haciendo con estas políticas públicas? Lo que está haciendo es menos apetecible tener a personas en un empleo formal. Y no ha cambiado la estructura del trabajo, ni tampoco ha cambiado el régimen de los impuestos sobre la renta de los trabajadores, y tampoco como muchos países lo hacen. La persona que paga impuestos tiene mayor beneficios fiscales, y en México prácticamente no hay. Quizás hemos perdido, Mauricio, la oportunidad de hacer cosas diferentes, un seguro de desempleo a nivel nacional, la alternativa de un sistema de salud universal. O sea, tuvimos la oportunidad para replantear las cosas a partir de una reforma fiscal de inicio, ¿no? De inicio, que permitiera a cambio tener una modificación radical de los esquemas ya conocidos y que desafortunadamente no han dado, al parecer, los resultados que de ellos se esperaban. Mauricio. Mira, digamos, enriqueciendo los comentarios de mis compañeros de Rodolfo y Armando, se aprobó una ley para que los patrones hicieran mayores contribuciones al régimen de pensiones. Entonces, eso lo que hace es que, lo que va a hacer es que va a desestimular la creación de empleos. Entonces, una de las maneras, digamos, de promover el empleo es reducir, como dicen mis compañeros, reducir la carga para el patrón en la creación de empleos. Una manera de hacerlo es la siguiente, es haciendo una reforma fiscal, recaudando más ingresos públicos, y con ese dinero sustituir las contribuciones empresariales. ¿Por qué? Porque si tú tienes un esquema en el cual contribuyen, vamos a seguir con los patrones que contribuyan, pero con una carga menor, también los trabajadores, y con una carga pública, entonces repartes entre 3 la carga de pensiones, entonces reduces la carga para los empresarios y puedes, de alguna manera, estimular mayor empleo. Esa es una. Ahora, también no hemos hablado de las señales que tiene que mandar el gobierno. Hace un poquito más de un año, nada más para ilustrar el ejemplo, lo que te quiero decir es que uno de tus colegas entrevistó en la radio a Alfonso Romo. Entonces, Alfonso Romo, en una entrevista de 15 minutos, casi te puedo asegurar que mencionó la palabra certidumbre, no sé, 20 veces, ¿no? Bueno, 8 días después, cancelaron la cervecera en Mexicali. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Entonces, el discurso del gobierno está completamente, digamos, separado de lo que se debe de hacer.
también consideran mis colegas que para fomentar desarrollo económico, sí hay recetas, o sea, sí hay una guía en la que tú digas, tienes que hacer esto y esto, para poder fomentar un desarrollo económico. Pero obviamente hay un problema que se conoce como problemas de economía política, donde grupos de interés no permiten que se hagan este tipo de cambios. Entonces, por ejemplo, un caso concreto es el de los recursos públicos, seguimos con eso. Y hay una enorme carga, o sea, una enorme carga financiera para el gobierno por Pemex, por ejemplo. Entonces, si nosotros desvinculáramos las finanzas de Pemex y la dejáramos y abriéramos el sector energético, podríamos tener digamos, oxígeno financiero para poder implementar políticas que le ayuden a la sociedad y no a intereses particulares de Pemex. Y el gobierno atiende, Rodolfo. Ustedes acaban de lanzar un semáforo, han hecho observaciones específicas en el terreno del trabajo, hacen propuestas, ¿se sienten escuchados, atendidos, realmente preocupados el gobierno por entender cuáles son sus propuestas e implementarlas? Mira, yo primero tenía que decirte que estoy muy contento, estoy feliz en este momento en estar en tu programa, porque justamente es lo que estamos buscando. Visibilizar, por una parte, el problema tan grave que tiene el país, con tantos trabajadores en la informalidad, con tanta necesidad de formalizar el empleo, de tener acceso al trabajo digno, de garantizar el acceso a la salud por otras vías. Y la manera de llamar la atención es teniendo debates. Y este es un debate muy interesante, estamos escuchando aquí propuestas. Nosotros hemos construido un conjunto de propuestas más vinculadas al mercado laboral. Esto que decía, la necesidad de cortar ese cordón umbilical que une el derecho a la salud con el de las prestaciones, la necesidad de aumentar el salario mínimo. En el caso específico del salario mínimo, nosotros hemos tenido reuniones con el anterior presidente de la Comisión Nacional de de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, no el que estuvo durante 40 y tantos años, sino el recién nombrado, que duró poco tiempo en su encargo, un poco más de un año. Y luego hemos tenido reuniones también con el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Formulamos una propuesta para que los aumentos fueran graduales, para que no tengamos un problema serio con la inflación y vayamos haciendo aumentos que permitan acercar el salario mínimo al costo de las 2 canastas básicas que se requieren en un hogar de 4 personas, una familia de 4. Hemos sido escuchados, por supuesto. Nuestras propuestas han sido llevadas a los patrones y a los dirigentes sindicales. Hemos sostenido reuniones muy intensas con los patrones, particularmente con Coparmex, cuyos representantes están en esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y ellos están muy dispuestos, hay muchos empresarios, hay varias organizaciones empresariales que han expresado la urgencia, la necesidad vital que tiene el país de aumentar los salarios, de tener un aumento importante en los salarios y de que tengamos también al mismo tiempo más trabajo digno. A mí me sorprendió muchísimo, muy gratamente quiero decir, el discurso del presidente del Consejo Empresarial en la última reunión que se celebró allá en Palacio Nacional para dar a conocer los nuevos acuerdos con los empresarios que tiene que ver con el reparto de utilidades. Ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hizo una invitación, una especie, yo digo que un desafío al gobierno para entrarle en serio a la formalización del empleo en México. Si formalizamos el empleo en México, estamos garantizando derechos, estamos garantizando crecimiento de la población, estaremos garantizando un aumento muy importante en la recaudación, estaremos con posibilidades de garantizar también el acceso universal a la salud. Tiene muchas ventajas
Si hacemos esto, es urgente, hay voluntad de hacerlo por parte de los empresarios ya públicamente expresada. Insisto, por eso esto me hace a mí muy feliz. Bueno, ¿para cuándo, en ese sentido, si estuviera la disposición de los empresarios, que es una parte fundamental, para cuándo estarías esperando, Armando, la recuperación del empleo en las cantidades y sobre todo en la calidad que tenemos antes de la pandemia? Bueno, pues mira, yo te lo diría de otra forma. Depende de qué entendamos como recuperación del empleo. Porque una recuperación se puede entender reponer los puestos que teníamos antes de la pandemia. Es decir, tener los 20.613.000 empleos formales en el Seguro Social en febrero de 2019. Esa es una forma de entender la recuperación. Desde nuestro punto de vista es mucho más amplia. Desde ese punto de vista, recuperaríamos esos que teníamos en enero del 2022. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el trabajo tiene temporalidades. Crece en los primeros meses, luego se estanca su crecimiento de mayo hasta agosto, julio, agosto, y luego septiembre, octubre, noviembre, empiezan a crecer precisamente por la temporalidad de las fiestas decembrinas. Y en diciembre cae, no por la subcontratación, como decía la secretaria del Trabajo, ni por la elección del presidente, caen porque esos empleos que se contrataron de forma temporal terminaron su objeto, su razón de ser, y entonces los despiden. Y entonces tendremos igual en este año una bajada en el empleo formal, y entonces lo recuperamos a este nivel. Eso es la forma fácil de entender. Pero la más profunda es tomar en cuenta cuántos empleos debimos haber crecido, tomar en cuenta los que dejamos de crecer en el 2019, en el 2020 y en el 2021. Haciendo una cuenta rápida, en el sexenio pasado crecían 70,000 empleos promedio por mes. Si llevamos 30 meses, pues deberíamos haber generado 2,100,000 empleos. Hoy tenemos un déficit de 3,450,000. Por lo tanto, el déficit de empleo que tenemos es de 2,450,000. Eso, en ese sexenio, no lo vamos a recuperar. No, bueno, se necesitan políticas diferentes, un estímulo especial que permita al sector privado, que es el que genera empleo, pues propiciar la contratación, apertura de empresas, contratación del personal y acogerse a estímulos fiscales que permitan que valga la pena emplear, porque si va a ser una carga en las espaldas de empresas que no tienen garantizado su futuro, Mauricio, porque ese es otro asunto. Se genera empleo cuando hay certidumbre de que va a poder sobrevivir la empresa. Nadie genera empleo vestido o disfrazado de franciscano, con una bata de franciscano, con la idea de que vas a generar empleo, pero la empresa no va a ganar un quinto. Claro, pues mira, si tú ves los niveles de inversión en el país, la inversión bruta fija ha caído y todavía está en niveles por abajo de lo que se había observado en 2018. Y claro, o sea, el gobierno tiene que entender de que no, los empresarios pues van por el negocio, que está bien, o sea, van por la ganancia, pero hay que darle todos los incentivos pues, para que tengan las condiciones para promover ganancias en el entorno económico, ¿no? Entonces sí, yo coincido plenamente contigo, Eduardo, y también pues me parece que el análisis que hizo Armando, o digamos la segunda parte, pues es la correcta, es decir, tenemos que contabilizar los empleos que hemos perdido y los empleos que teníamos que haber creado. Ahora, eso que crea, pues más presiones para que haya más pobreza, inseguridad y para que muchos mexicanos se vayan a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Entonces, eso es el panorama que tenemos. Ahora, creo que tenemos que estar conscientes, nosotros cuatro, y tu público, tu amable público, que eso no va a pasar. O sea, va a acabar el sexenio y vamos a seguir hablando de los mismos temas, desafortunadamente. ¿Por qué? Pues porque no hay voluntad y además hay un poco de ineptitud. Nada más como dato, pues la secretaria de Economía, uno esperaría que fuera pues doctor en Economía, ¿no? O que tuviera
estudios avanzados de economía. Bueno, pues estudió literatura inglesa. Entonces, pues con ese tipo de, digamos, de capital humano que tenemos en el gobierno, que lo han destruido, pues no vamos a avanzar a ninguna parte. Entonces yo creo que en este sexenio no se va a ver, A ver, desafortunadamente. Rodolfo, tú querías opinar, anotar algo. Sí, yo quería decir que la idea de volver a la situación en la que estamos es la menos deseable. Nadie, yo creo, de ninguno de nosotros cuatro y mucha otra gente desea que volvamos a los niveles de empleo y sobre todo a las condiciones que prevalecían en el empleo antes de la pandemia, perdón. Queremos algo mejor. Queremos resolver muchos asuntos. Y un punto importantísimo en el planteamiento que nosotros hacemos es la necesidad de garantizar, de ampliar, de fortalecer el acceso al capital que tienen las pequeñas y medianas empresas, que son realmente las generadoras del gran volumen del empleo en México. Garantizarles, apoyarlas, fortalecerlas en su acceso a la tecnología. Por supuesto que hay que pensar en incentivos fiscales, particularmente para ampliar el acceso al empleo de las mujeres y de los jóvenes. Este conjunto de medidas es lo que tenemos que ir discutiendo, es lo que tenemos que ir planteando las distintas organizaciones, los distintos segmentos interesados en el asunto. Insisto, lo importante es que hay voluntad política de hacerlo. Ojalá sí sea. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Nos llevó 40 años el deterioro del empleo. Bueno, ocupemos algunos 6, 8 años, los que sean necesarios, para que podamos tener un país mejor, un país diferente, un país con más justicia laboral. Perfilo la salida y la terminación, lamentablemente, de este programa, solicitándole a Armando una primera intervención a manera de conclusión. Armando, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves actitud, voluntad política y claridad en el rumbo y en la voluntad y la fuerza para aplicar una nueva estrategia que permita revertir lo que veníamos haciendo mal, recuperar lo que nos quitó la pandemia y poder tener un escenario laboral más optimista, más sano, más vigoroso a partir de ahora en adelante? Sí y no. Y digo sí porque así como lo comentaba Rodolfo, en el empresariado, no el grande, no solamente el que está en Coparmex, ni el que está en el Consejo Coordinador Empresarial, sino que los empresarios les urge cambiar el sistema de cómo se viene trabajando. A ellos sí, a todos nosotros, a los académicos, sí tenemos una idea de cómo se debería de evolucionar. Ya lo decía Rodolfo, y puede haber, como las de Rodolfo, muchas otras propuestas. Y lo decía también Mauricio, hay que hacer el salario, la carga social más barata, porque solamente está cayendo en una parte del empresariado. En esa sí me parece que hay mucho interés, pero no el gobierno. En el gobierno yo creo que, empezando con la secretaria del Trabajo, me parece que todavía no entiende muy bien el funcionamiento de los mercados laborales. Y creo que no hay una idea de apoyar al empleo, de hacer modificaciones, porque está muy metido en que solamente hay que invertirle a los más pobres. Y no quiero decir que no hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero si descuidamos las clases medias, que el gobierno no ha dicho que no está muy de acuerdo, que son el motor, porque para que los empresarios inviertan, tiene que haber gente que gaste, que demande sus bienes, productos y servicios. Por lo tanto, necesitamos una clase media fuerte. Si no hacemos ese cambio, que el gobierno no lo tiene en su radar, no creo que no se logre. A manera de conclusión, Mauricio. Mira, yo quisiera, digamos, complementar lo que han dicho mis compañeros en el sentido de que debemos de promover una cultura también de la productividad. O sea, está bien aumentar los salarios, que es lo deseable, pero eso tiene que ir acompañado, es la única manera de hacerlo en términos de la productividad. No que, si tú ves las listas de trabajos de los países que más trabajan, México es de los países en donde más se trabaja, pero no queremos que se trabaje más, lo que queremos es que se produzca más. Entonces tenemos que hacer también fomentar una cultura de la
productividad. Y eso creo que está, digamos, es un problema integral en términos de educación, en términos de gasto público, en términos de promoción de la cultura de la productividad, pero sí nos tenemos que enfocar en eso, y esa cultura de la productividad en México no está arraigada en lo absoluto. Ese es mi comentario. Y de parte de la Acción Ciudadana contra la Pobreza, mira que tienen un reto enorme. ¿Cuál sería la conclusión, Rodolfo? Pues mira, nosotros estamos optimistas, insisto, porque el debate se ha iniciado, el tema del empleo está en la agenda pública y eso es muy importante. Está clarísimo que hoy en día el trabajo no es la puerta de salida de la pobreza, y eso es muy grave, muy, muy grave en un país con tanta pobreza, con tanta desigualdad. Que el trabajo no te sirva para salir de la pobreza es verdaderamente grave. Y también coincido en lo que plantean muchos empresarios. Muchos empresarios dicen que en la precariedad no puede haber productividad. Yo siento que hay muchos grupos de empresarios muy importantes, muy comprometidos con la formalización del trabajo, con que tengamos trabajo digno, con que tengamos trabajadores bien remunerados y bien protegidos. Yo creo que va a ser muy difícil la batalla, apenas estamos empezando, pero lo más importante es que hay que darla y estamos dándola. Eso me parece a mí lo más importante hoy, mi querido Eduardo. Pues muchas gracias. Quisiera compartir su optimismo. Ojalá uno se equivoque en el sentido de que el gobierno ha sido reacio a buscar nuevas fórmulas, a pesar de que la secretaria del Trabajo no solamente es guapa e inteligente, sino tiene un padre que le sabe al mercado. Se me hace que está empecinada en los asuntos que me parece están bien arraigados en la mentalidad de quien encabeza el Poder Ejecutivo Nacional. Les agradezco de manera muy especial a todos ustedes el hecho de tener la posibilidad de estar en esta mesa de trabajo, de análisis, que me imagino tendrá que buscar nuevas vueltas, nuevas oportunidades para poder expresar con precisión cuáles son los retos de hoy y del mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Hacemos una pausa y después tendremos más ya el enlace del siguiente programa aquí en esta estación.